Muy bien, siendo las 11:29 en toda la República Argentina, comenzamos esta transmisión de Stambulian Talks, nuestro sexto especial del ciclo 2022, en esta ocasión dedicada a tratar el tema de la administración adecuada de antibióticos en el ámbito hospitalario. Recuerden, vamos a tener una única presentación el día de hoy. Será de aproximadamente unos 20 minutos, un poco más, y tendremos un bloque de preguntas vía chat de 10 minutos para que puedan interactuar con el orador del día de hoy. Bien, como les decía, la jornada del día de hoy está destinada a hablar sobre el programa de optimización de antibióticos, cómo aplicar el PROA en la unidad de terapia intensiva. Estará a cargo el doctor Javier Farina. Les recordamos que Stambulian Talks es un ciclo organizado por FUNSEI, que es la fundación que preside el doctor Daniel Stambulian. Cuenta con el apoyo de Stambulian Servicio de Salud. En esta ocasión en particular, contamos también con el apoyo de los laboratorios Biomerieux. Estas son las instituciones aliadas que nos acompañan con su aval científico. Nuestros canales de comunicación, nuestro mail, stambuliantalks@funsei.org.ar. Ahí nos pueden remitir comentarios, sugerencias, dudas y consultas después de cada jornada. Y nuestra web institucional, www.funsei.org.ar. Tenemos presencia en las redes sociales que están viendo. En YouTube transmitimos en diferido cada jornada y después quedan disponibles para que las puedan revisitar las veces que crean conveniente y además compartirlas. Bien. Entonces, sin prisa ni pausa, vamos a dar lugar a la presentación que nos convoca el día de hoy. El título de la presentación es Simplificando la implementación de un PROA. Estará a cargo del doctor Javier Farina, como les decíamos antes. Él es médico especialista en medicina interna e infectología. Ahí nos faltó el número de matrícula, después se lo vamos a preguntar al doctor. Es jefe de infectología en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca, Néstor Kirchner, y el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, director del curso latinoamericano de sepsis y EBIMED, exdirector del Comité de Infectología Crítica de SATI y miembro de la Comisión de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y UAR de SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología. Dejo de compartir la presentación y abro la cámara para saludar en vivo al doctor. Bienvenido, doctor Farina, gracias por estar ahí. Bueno, buen día. Muchas gracias a FUNSEI y a Biomerieux también por la invitación. Mi matrícula es 132.500, que faltaba ahí en la diapositiva. Así que bien. La idea hoy es compartir un poco esta charla del programa de uso de antimicrobianos. Bien, están llegando algunos comentarios. Saludos. Desde Villa Ortúzar nos dice Cristina Arca. Muy buenos días a todos. Nos dice Yarton desde República Dominicana. Bueno, vamos a tener una jornada panregional. Vamos a ver en las preguntas que por ahí las necesidades y las realidades son diferentes, son contrastables. Y bueno, Diego Maurici dice saludos a Javier y a todos. Sí, ahí los vi, hasta Diego, está el doctor Calabrese también ahí veo conectado, gente conocida, así que bienvenidos y gracias por compartir el espacio. Calabrese tiene un superpoder en este ciclo, que es hacer preguntas que desafían al orador. Perfecto, me parece muy bien. Bien, compartimos de vuelta la presentación y si estás de acuerdo, ya comenzamos. Bueno. Muy bien. Dale. Bueno, como dije, buen día. Vamos a tratar de hablar. Es una charla con muy pocos datos teóricos. No es la idea mostrar un montón de papers y un montón de evidencias, sino tratar de contar un poco qué hacemos en la práctica. Yo hoy, como vieron ahí, trabajo en hospitales públicos. Y contarles cómo llevamos adelante un programa de uso de antimicrobianos, principalmente el enfoque de la terapia intensiva, pero puede trasladarse a cualquier unidad dentro de la institución. Así que bienvenidos luego a intercambiar por el chat. Trataremos de levantar los comentarios que aporten, las preguntas que aporten y sin duda las experiencias de todos, porque esto es algo que, como van a ver,
lo hacemos todos los días, algunos más formal, algunos más informal, algunos con mayor información, algunos con menor información, pero lo hacemos en la práctica diaria. Y esta frase, que no es mía, es de un cirujano, muy llamativo que sea de un cirujano siempre que hablamos de antimicrobianos, pero fíjense qué interesante que es lo que dice, que no hay otras intervenciones médicas que afecten tanto a otros pacientes y al entorno como el tratamiento antimicrobiano. Un antibiótico que usamos hoy va a afectar a mi paciente a futuro, va a afectar al entorno a futuro, va a afectar a otros pacientes a futuro, y es por eso que es tan importante estar hablando de eso y usar lo que tenemos de la mejor manera. ¿Por qué hay que usar bien los antimicrobianos? Bueno, porque tenemos que bajar la mortalidad, tenemos que mejorar la evolución de los pacientes, pero también está el contrapeso de disminuir la multiresistencia, disminuir las complicaciones y sin duda que optimizar los costos para poder usar los recursos en el lugar donde correspondan. ¿Y por qué suelen utilizarse mal los antimicrobianos en los hospitales? Bueno, lo más difícil de trabajar es ese primer ítem que aparece ahí, en la indicación, y es cuando no es necesario. El otro día hablaba un poco de esto en una charla con intensivistas y decíamos, bueno, ese tema de la neumonuria, ¿no? Y lo digo entre comillas, ese aspirado traqueal positivo sin clínica de neumonía, ese urocultivo positivo sin clínica de infección urinaria que termine con un antimicrobiano. Bueno, ahí es donde hay que trabajar mucho en el momento de cuando no es necesario y es muy difícil de cambiar esto, es un trabajo de hormiga y es donde debemos abocarnos también. No conocer la epidemiología cuando inicio un antimicrobiano, no conocer qué gérmenes tengo, qué resistencia tengo, entonces desconociendo esto puedo usar muy amplio espectro y ir de más y generar multiresistencia, o al contrario, usar un poco espectro y estar pifiándole y a que mi paciente le vaya mal. Va de la mano del tercer ítem ahí. Y el retraso, esto que hablamos del timing, bueno, no es lo mismo escribir el antimicrobiano, y ni que hablar acá que cuando hablamos de shock séptico, donde el tiempo es importante, quizás no en otras situaciones, como vamos a ver, pero en el shock séptico donde es importante, no es el escribirlo en una indicación, sino que es hacer que mi paciente lo reciba en tiempo y forma y cuanto antes mejor en esa situación. El diagnóstico, van a hablar que vamos a hablar mucho de diagnóstico. Hoy no podemos hablar de PROA, no podemos hablar de programa de uso antimicrobianos, sino hablamos de Diagnostic Stewardship, de un programa de diagnóstico microbiológico adecuado en tiempo y forma y con comunicación eficaz, fundamental para nuestros esquemas. Y el ítem que sigue, no solo tener la metodología que corresponde y el personal acorde, sino que la información que obtenemos del laboratorio de microbiología llegue a quien está atendiendo al paciente en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible para que pueda realmente ser utilizada. No sirve que nos manden el informe final en un PDF 5 días después si no tenemos información preliminar. Y luego de los tratamientos, continuar más tiempo del no necesario y continuarlo cuando no esté indicado. Van a ver esa frase que uso muchas veces. Ok, en el shock séptico, cuanto antes mejor, pero dar una primera dosis, o una primera dosis mejor, no significa que necesariamente haya que dar una segunda dosis. Si tengo un diagnóstico alternativo de ese shock que tengo enfrente, podemos suspender y no lo dejo por las dudas, ¿sí? O ya lo cultivamos, esperemos los cultivos. Bueno, ahí empiezan los problemas, ahí aparece la multiresistencia. No descalar cuando tengo la información microbiológica, gran error. Como el paciente viene bien, dejémoslo con mero Bancocol, meropenem, vancomicina, coltin, lo dejamos, ¿sí? Mero Bancocol, el fresco y batata, como decimos en Argentina hoy, de la terapia intensiva, ¿no? Ya cambiándolo un poco, pero ahí es donde tenemos que también trabajar. Y desconocer los parámetros PKPD, o sea, desconocer las características de los antimicrobianos que tenemos enfrente, hace que los usemos mal, que usemos mal la dosis, que usemos mal el tiempo de infusión. ¿Qué pasa en las terapias intensivas? Bueno, que si el paciente se complica, hay que pensar que puede estar infectado. Frase que escuchamos en cualquier pase, y no es que está mal. Ninguno de los 4 ítems que están acá es que estén mal, pero son las realidades, y son las realidades que nos llevan quizás a que se sobreusen antimicrobianos. Que hay que dar antibiótico en forma rápida, ahora vamos a hablar de esto, ya deslicé bastante. Que hay que cubrir prácticamente todos los microorganismos posibles, es una realidad, ¿sí? Al menos evitar que haya más del 80%, o sea, que haya más del 20%, lo pongo del otro lado, de resistencia en un paciente que está grave, de una eventual resistencia, es una idea y está muy bien, y que como los pacientes están muy graves y tienen alta probabilidad de morir, hay que poner mucho, muy rápido y todo el tiempo. Bueno, todas estas premisas llevan a ese sobreuso de antimicrobianos y, como bien voy a decir, ninguno de nosotros puede tener duda de que un paciente en un shock séptico o incluso en una sepsis diagnosticada cuanto antes mejor, pero el tema es que nosotros no tratamos al séptico. Nosotros tratamos una sospecha de sepsis.
un paciente que se complicó, que está grave y sospechamos que esté séptico y quizás después tiene un TEP, quizás tuvo un infarto, ¿sí? O quizás tiene otra cosa. Entonces, como bien ven acá en este trabajo muy prolijo, que comunica bastante lo que decimos, que el 40%, alrededor del 40% de los inicios de antibiótico en una terapia intensiva por sospecha de sepsis, luego tienen otro diagnóstico, ¿sí? 4 de cada 10, ¿sí? Entonces, eso lleva al sobreuso antimicrobiano y es algo que hay que considerar. Y esta diapositiva la mostraba en los congresos de terapia intensiva, en las charlas que daba, donde yo les decía, bueno, todos tenemos claro que cuanto antes mejor en el shock séptico. Entonces, en el shock séptico no discutimos que el tiempo, hay mucha evidencia de que el cuanto antes mejor es importante, tomamos muestra, iniciamos antibiótico. Si tengo claro el foco, genial. Si no tengo claro el foco, lo sigo buscando. Pero en el shock séptico o en la sospecha de shock séptico, me apuro. Ahora, en el paciente con sospecha de sepsis, una cosa es tener claro el foco, el que viene de su casa con fiebre, expectoración, disnea, una radiografía con un infiltrado, bueno, tiene una neumonía, tendrá criterio de sepsis o no, bueno, ahí no tengo dudas que puedo empezar el antibiótico porque tengo un foco claro, pero en las terapias intensivas principalmente, a veces de la comunidad también, tengo un paciente que está mal, que está grave, que tiene algunos signos compatibles con una probable sepsis, pero no tengo claro el foco, tengo otros diagnósticos, bueno, ahí no hay evidencia de que cuanto antes mejor. Incluso dar antimicrobianos, como lo dijimos, puede perjudicar a este paciente en su próximo evento. ¿Por qué? Porque le genero resistencia, le puedo generar eventos adversos también. Y este gráfico que ven acá que yo utilizaba, bueno, en cierta forma, no quiero decir me lo copiaron, pero bueno, el Surviving Sepsis Campaign del año pasado, ¿sí? Trae algo muy similar. Esto está dentro de esas recomendaciones del Surviving Sepsis y fíjense que pone bien claro que cuando la sepsis es posible, no definitiva ni probable, y no tenemos shock, podemos esperar más de esa hora del tiempo de antibiótico. Acá ponen 3 horas, lo cual tampoco hay tanta evidencia, pero bueno, tener en cuenta que si el shock no está presente, tengo un poco más de tiempo de estudiar al paciente, de ver otros diagnósticos alternativos y de favorecer lo que puede pasarle al entorno y a este paciente ante un próximo evento. ¿Qué pasa cuando iniciamos tratamiento? Vamos a tomar las muestras, vamos a pensar en el drenaje de foco, un gran ausente también de muchas situaciones, o incluso de Surviving Sepsis pre-2021. Surviving Sepsis son recomendaciones de cómo abordar la sepsis en el paciente crítico, y el drenaje de foco recién aparece en estas últimas. Antes no hablaban de drenaje de foco y hablamos de algo muy importante, de algo tan obvio como una peritonitis, donde tiene que entrar quirófano, algo a veces más difícil de convencer a otros cuando sospechamos fascitis necrotizante, aunque sabemos la importancia que tiene, y de algo que nos pasa en el día a día, que es sacar un catéter en una terapia intensiva. Ahí evaluaremos la urgencia del antibiótico, vamos a empezarlo, y con la información microbiológica, que fíjense que ya tenemos que dejar de hablar de cultivos, porque tenemos otras metodologías nuevas, y aparte de metodologías nuevas, la información microbiológica también nos sirve para el tratamiento empírico inicial, conocer nuestra epidemiología, conocer lo que tenemos. No es lo mismo mi resistencia, mis gérmenes en neumonía asociada a la ventilación mecánica en el hospital donde trabajo que en el hospital de otra ciudad, o incluso que el hospital que está a la vuelta en mi cuadra. Y es por ello, y dije que iba a hablar de diagnóstico, que es fundamental hoy en nuestros esquemas antimicrobianos pasar rápidamente de un tratamiento empírico inicial a un tratamiento adecuado en forma inmediata, lo antes posible, tratamiento adecuado. Y ahí es donde aparece este término del Diagnostic Stewardship, ¿sí? Hacer el test correcto. ¿Qué significa esto? No tomarle un urocultivo, por ejemplo, a un paciente que no tiene síntomas, un paciente que tiene una neumonía clara, no le tomemos un urocultivo, al paciente correcto y en el tiempo correcto. Y utilizar la mejor metodología que tenga disponible y comunicarlo rápidamente para que esto llegue al que está atendiendo al paciente. Dato fundamental, vuelvo a decir lo mismo, no me sirve tener la mejor metodología si lo comunico en forma tardía. Nosotros en el hospital público donde trabajo tenemos la posibilidad y hemos generado la posibilidad también, porque lo hemos pedido y lo hemos fundamentado, como van a ver acá, de una metodología de diagnóstico microbiológico por PCR multiplex, que es el FilmArray. Con ello hemos tratado de fundamentar y de defender por qué usábamos esta metodología. Este es el hospital donde trabajo, que está en la ciudad de Cañuelas, en el conurbano bonaerense. Y lo que planteamos es, bueno, ¿cómo nos va con esta metodología en las bacteriemias por bacilos gram negativos? Porque teníamos mucha resistencia en el hospital y usamos el panel que se llama de sepsis o BCID2, que identifica 33 patógenos y también
genes de resistencia, puede identificar si aparece el gen de KPC o de MBL o el MECA, que es la resistencia a OXA en el Staphylo aureus, y esta metodología devuelve en una hora luego del hemocultivo positivo, devuelve estos resultados. Y bueno, queríamos ver cómo nos iba con el uso de esta metodología que hemos implementado, tanto principalmente en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, si lo podíamos acortar respecto a métodos tradicionales, y en cuanto a los costos de estos antibióticos. Hicimos un estudio retrospectivo de las bacteriemias que tuvimos ahí desde que ingresó la metodología al hospital hasta 5 meses después, y se evaluó qué se identificó y qué pasaba con los tratamientos antibióticos con esta metodología. Y el primer dato para mostrarles es que lo que lograba una hora después del hemocultivo positivo es que 2 de cada 3 esquemas antimicrobianos ya lo cambiábamos. Dato muy grande, que ya nos pareció muy grande eso. O sea, 2 de cada 3 esquemas empíricos, una hora después del hemo positivo lo estábamos cambiando. ¿Sí? Con el cultivo, obviamente, hubiésemos tardado mucho más. Con el GRAM, algunas cosas, que ahora van a estar comparado con el GRAM, porque uno cambia con el GRAM. Si el hemo tiene cocos, cambia con el GRAM. Pero esto nos aportaba si era un aureus, un coagulasa negativo, o si tenía resistencia a la banca o no, por ejemplo, para que entiendan. Yo dije bacilos negativos, este trabajo incluyó todas las bacteriemias, disculpen, en bacilos negativos es el principal eje porque fue el principal cambio, pero fue en todas las bacteriemias. Y si ven ahí, además de que en 2 de cada 3 se cambiaba, en 1 de cada 2, en 48%, se bajaba el esquema. O sea, 1 de cada 2 esquemas empíricos lo podíamos bajar una hora después. Ya estos datos nos daban perspectivas muy buenas, y cuando lo pasamos a costos, ¿sí? Encima, sumándole el costo de la determinación, que la determinación tiene un costo, que suele ser mayor al de los cultivos tradicionales o a los cultivos convencionales, a pesar de ello, como disminuíamos todo este tiempo de antibiótico, como se descalaba el esquema antimicrobiano, aparte de eso se ahorraba dinero. O sea, de esta forma convencemos también a los decisores de la institución de sostener la metodología. O sea, no servía para mejorar el esquema, nos servía también para ahorrar costos, ¿sí? Siempre dentro de un PROA. ¿Y por qué dentro de un PROA? Porque el equipo PROA, que nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp que se llama PROA, que hay gente de microbiología, de farmacia y de infectología, decidimos que cultivo amerita realizarse esta metodología, que como dije, tiene su costo, no cualquier paciente es que hemo positivo va por esta vía, no. Y por otro lado, va por esta vía, pero también va por el cultivo del método convencional porque aporta mayor información y mayor datos después para ir al detalle del esquema final. Como datos de color, ¿sí? Lo presentamos en el Congreso hace unos días, en el Congreso de Sociedad Argentina de Infectología, y ganamos el primer premio en una de las modalidades que había para premio, así que también contentos por ello, con lo cual también la calidad del trabajo fue valorada. PCR multiplex es lo único, no, hay otras formas de hablar con el laboratorio de cómo mejorar los tiempos. Hay métodos que son económicos, que pueden tener su rédito si no consigo convencer a mis decisores de que incorporen otras metodologías, como es esto, que es el BlueCarva, que identifica por un cambio en la coloración si hay mecanismos de resistencia en bacilos negativos. También es muy rápido, 2 a 4 horas ya tengo un resultado de esto, me puede ayudar para modificar el esquema, o hacer identificación y antibiogramas desde las pátinas, o sea, no desde el cultivo final completo, sino desde las pátinas, que es en un tiempo menor de desarrollo, donde ya puedo tener alguna identificación y antibiograma. Lo que quiero decir con esto, al margen del detalle, es hay que ir a hablar al laboratorio. Hay que hablar con mis microbiólogos, hay que estar en constante comunicación y decirle dónde necesitamos tratar de mejorar los tiempos, tratar de estar más cerca de la información, ver si el sistema que tenemos de comunicación de los resultados es bueno, es eficaz. Todo eso es muy importante y por eso hay que hablar. Y también aliento a los microbiólogos a que abran la puerta y salgan del laboratorio y vengan a las salas con nosotros también a discutir los pacientes y a discutir los casos, porque es muy importante. ¿Por qué optimizar el diagnóstico? Bueno, hacerlo en equipos transversales que tengan esta información muy importante, en tiempo real, buscando las mejoras. Si podemos incorporar tecnologías, sean de cierto costo o no, pero incorporar distintas tecnologías y metodologías siempre va a ser beneficioso para el paciente. Que haya un feedback permanente y verificar las medidas, ver cómo me va con estas nuevas metodologías, si me sirven para el centro donde estoy o no. Y luego de que ajustamos el esquema, o los suspendemos, bueno, cuando terminamos de ajustar, ¿cuánto duran hoy los tratamientos antimicrobianos? Bueno, en primer término, saber que
está incrementándose la evidencia, como muestra ahí muestra distintas patologías, tratamientos cortos comparados con tratamientos más prolongados. ¿Cuántos estudios randomizados evaluaron esto en los últimos años? Fíjense la última columna, y el resultado es que les va igual. O sea, si les va igual, ¿por qué vamos a usar, en cuanto al outcome clínico, por qué vamos a usar tratamientos más largos si con un tratamiento más corto tengo menos costos, tengo menos resistencia, tengo menos eventos adversos y les va igual? Bueno, ya hay evidencia de que una neumonía asociada a la ventilación mecánica, 7-8 días son suficientes. Bacteriemias por bacilos negativos, sea cual fuera, incluyendo las pseudomonas o la Cinetobacter, 7 días le va igual que 14 días. Las infecciones intraabdominales, ¿sí? 4 días después de la cirugía, 4 o 5 días de tratamiento antibiótico después de la cirugía. O sea, los tratamientos hoy hay evidencia que cada vez más cortos les va igual. Pielonefritis, incluso la complicada, 7 días, excepto el que tenga un dispositivo, ¿no? 7 días, no necesito más, 10, 14. Entonces empezar a animarse a estos tratamientos con estas duraciones porque la evidencia es buena. O sea, y al paciente en la práctica nosotros lo estamos haciendo y la verdad que les va muy bien sin ningún problema con esta duración de tratamientos. Hay otras herramientas como los biomarcadores, nosotros los usamos. La proteína C reactiva es algo que estamos quizás más acostumbrados en general a utilizarla como un biomarcador de buena respuesta o del diagnóstico, y acá les muestro datos de la procalcitonina, que es un biomarcador que luego de salir al ruedo empezó a verse un poco como mala palabra, lamentablemente, porque desde mi punto de vista fue un poco mal utilizado. O sea, se asoció a procalcitonina positiva es igual a hay una infección bacteriana, y eso es un error conceptual. Procalcitonina positiva es inflamación con alta chance de infección bacteriana, pero no necesariamente. Su valor predictivo positivo es malo, aunque su valor predictivo negativo es buenísimo. O sea, es muy difícil que yo tenga una infección bacteriana sistémica con una proca negativa. Ese valor predictivo negativo es muy, muy importante. Y aparte, lo que tiene la procalcitonina es que tiene correlación con la respuesta al tratamiento. O sea, si el paciente le va bien intratratamiento con una infección bacteriana, va a ir bajando, va a haber curva de procalcitonina descendente. Si no le va bien, va a mantenerse en valores elevados. Nosotros, por ejemplo, la utilizamos en el EPOC reagudizado, una entidad que me la paso charlando con todos de por qué seguimos poniéndole antibacterianos al EPOC reagudizado cuando sabemos que la gran mayoría son infecciones virales o sobreinfecciones virales. Bueno, este trabajo, que es un trabajo bastante modesto si lo ven, pero muy para llevar a la práctica, es el EPOC reagudizado que viene a la guardia, le hacemos procalcitonina. Si la proca es negativa, no le pongo antibacteriano. Bueno, lo que hicieron fue este randomizado con 100 sujetos por rama y les iba igual. Entonces, ¿por qué nos sirve? Para darle más confianza al staff que va a indicar ese antibiótico al EPOC de que no se lo ponga. Esperá, pedile esto. Si vos le querés poner, pedile esto. Si está negativa, no le pongamos. Y ayuda a la confianza de no ponerle. Y encima, si ven el dato en naranja ahí, 1 de cada 3 EPOC reaudizados que venían tenían proca negativa. ¿Sí? 1 de cada 3 tenían proca negativa. O sea, hubo mucho menor uso de antimicrobianos con este trabajo. Nosotros la usamos en la NEO, acá ven otro trabajo que se presentó en jornadas del hospital, no está publicado todavía, está en proceso, donde la usamos en la NEO en sepsis neonatal, ¿sí? Y el uso de procalcitonina nos ayudó a que baje el uso de antimicrobianos en la NEO, como bien ven ahí, y fue muy importante. También hay mucho sobreuso en esta entidad en la NEO, y ese biomarcador lo veo muy viable para esta situación, para ese escenario. También el uso de biomarcadores, al margen de colaborar con el no iniciar antimicrobianos, termina mejorando un poco el outcome de los pacientes y empiezan a mostrar los últimos estudios que si usamos biomarcadores, que si tenemos información, aparte de la clínica, información de laboratorio, como siempre vemos los glóbulos blancos u otros parámetros, bueno, también estos, termina bajando la mortalidad. ¿Y por qué? Porque al staff que está atendiendo al paciente, cuando la proca sigue alta, se ponen a estudiarlo mejor. Y esto lo van a ver en la práctica si lo usan. Si la proca sigue alta, se ponen a estudiarlo mejor, le hacen más imágenes, lo revisan más, le quedan más dudas, lo recultivan más. Bueno, esto hace que la mortalidad también haya disminuido, como lo muestran los últimos trabajos de procalcitonina. Y este es un análisis en el que participé sobre si usáramos procalcitonina en la sepsis y en infecciones respiratorias en Argentina en forma más masiva de lo que se usa actualmente, podría también llevar a una disminución global en el uso de antimicrobianos y disminución global en los costos, ¿sí? Un análisis farmacoeconómico de este biomarcador. Los puntos de corte que tenemos en distintas publicaciones sirven, pero no son
sí no, o sea, no son tajantes. Hay que entender que la procalcitonina es inflamación y en la terapia intensiva tengo puntos de corte más altos. Puedo tener una proca de 1, de 1,5, incluso de 2, que sea un valor normal, sin infección bacteriana, no digamos normal, en mi paciente de terapia intensiva, sino que sea porque ese paciente tiene inflamación, está inflamado, entonces tiene ese valor basal. Lo que interesan acá son curvas y un valor predictivo negativo para el inicial y principalmente para infecciones respiratorias en la emergencia. No como toma decisiones sí o no, insisto, no es una herramienta, porque ahí le vamos a pifiar con la herramienta, sí como una pieza más de todo el enjambre de herramientas que tenemos para atender al paciente infectado y al paciente séptico. Una herramienta más. Usamos los blancos, usamos el SOFA, usamos los antimicrobianos, usamos la clínica. Bueno, la procalcitonina es una herramienta más. Yo la uso, la verdad que tiene mucho rol en lo que hacemos. Pensar si hay diagnósticos alternativos para suspender antibióticos, contar con la información microbiológica para mejorar el esquema, ver la evolución clínica y los biomarcadores para la duración final y saber que ya hay mucha evidencia de que los tratamientos acortados les va igual y con menos eventos adversos y menos costos. ¿Por qué tener un programa de uso de antimicrobianos y quién lo puede hacer? Bueno, les voy a contar un poco, acá va la parte totalmente práctica, acá sí dejamos la evidencia. ¿Y quién lo puede llevar adelante? Un PROA, todos. Y cuando van a ver qué tareas tiene un PROA, lo hacemos. Me van a decir, pero esto yo lo hago. Bueno, quizás hay que engranarlo un poquito mejor o definirlo un poquito mejor o formalizarlo un poquito mejor, ya que lo importante es que esté centrado en el paciente, ¿sí? Sin dudas que hay un núcleo muy central donde los infectólogos, los farmacéuticos y los microbiólogos tienen mucho rol, pero van a ver que los enfermeros hacen de todo para un PROA. Y no solo los enfermeros en control de infecciones, los enfermeros en general. Y siempre hablo de esto y siempre pongo este énfasis en el farmacéutico, ¿no? El farmacéutico dentro de las instituciones. Bueno, en la década del 80 se veía el farmacéutico, y lamentablemente, por eso lo sigo diciendo, se sigue viendo en muchos lugares como un simple dispensario de fármacos. Alguien va a buscar a la farmacia, el farmacéutico da, fin. No participa de otras cosas. Hoy, el farmacéutico clínico, ese farmacéutico que va a la sala, que ve los esquemas, que ve la función renal del paciente y si se ajustó o no se ajustó, que ve el cultivo y evalúa si está ajustado a ese cultivo, ese farmacéutico clínico es el que tenemos que promover, ¿sí? Y a los decisores lo mismo. Un sueldo más genera un montón de ahorro económico y en eventos adversos de los pacientes. Tener un farmacéutico que esté en la sala, que recorra, que discuta, que participe de los pases, que participe de las discusiones, es hoy muy importante y los empujo a que lo impulsen en sus instituciones. Cambia todo. Y ni que hablar en otras cosas. Acá estamos hablando de PROA, pero ni que hablar en sedación, por ejemplo, en la terapia intensiva también es fundamental un farmacéutico clínico. Ahí ven cada una de las tareas que llevamos adelante, distintos personal de salud en las instituciones dentro de un PROA. Y fíjense los enfermeros, o sea, los enfermeros llevan adelante prácticamente todo lo que incluye un PROA. Y si ustedes ven ahí es el triage de los pacientes, el tiempo adecuado de los antimicrobianos, ¿sí? Ver cómo sigue el paciente, ver si está ajustado, ver los eventos adversos, si está como pasar a vía oral o no. En todo esto puede participar, ¿sí? Y podemos participar. Y acá es donde tenemos que impulsarlo y tenemos que darle fuerza a esto. Sin duda que llevar un PROA y con un farmacéutico dentro de un PROA disminuye costos, ya lo mencioné. ¿Y cómo podemos empezar? Bueno, acá viene la parte de los tips. Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico de situación. Sepa o no hacer un FODA, un análisis FODA. Bueno, analizar un poco cuál es mi situación, qué recurso humano cuento, qué áreas tengo, cuál es el área prioritaria. Quizás no puedo empezar en todo el hospital, pero puedo empezar en la UTI o en la NEO o en mi sala de inmunocomprometidos. Justamente los sectores para implementarlo. ¿Qué variables voy a recolectar? Variables de procesos y resultados. Variables de resultados tiene que ver con los consumos de antimicrobianos, tiene que ver con el outcome clínico de los pacientes y con la emergencia de multiresistencias. Y variables de procesos para un PROA tiene que ver con si los antibióticos o los esquemas que yo estoy recomendando se cumplen, no se cumplen, se ajusta, no se ajusta. Ahí van los procesos. ¿Quiénes van a registrar datos? Quiénes van a difundir datos y analizar los datos, porque no me sirve juntar datos y que nadie los conozca y que no trabajemos sobre ello. Y obviamente la capacitación, ¿no? PROA, así como control de infecciones en general o cualquier programa de calidad que tengamos dentro de una institución, tiene que estar con el énfasis en la capacitación. ¿Y cuál es la primera pata? Como yo digo, bueno, ¿cómo empiezo? Bueno, empecemos
si vamos a tratar de valorar cómo usamos los antibióticos, empecemos recomendando cómo habría que usarlos. Bueno, nosotros tenemos nuestra guía ahí muy escueta, como la ven, ahí está cortada, pero quiero decir muy sintética, de los esquemas recomendados. Luego están las dosis que recomendamos usar para cada patología de las más frecuentes. Si no tienen diseñado esto, y los impulso a hacerlo, pero también tienen aplicaciones como el Antibiotic App, donde pueden buscar los esquemas recomendados para patologías de la comunidad intrahospitalaria en Argentina. Generar una guía de profilaxis, porque, insisto, tenemos que recomendar qué hacer. ¿En qué me tengo que basar? En mis datos. ¿Qué gérmenes tengo en cada lugar? Si no tengo datos, generarlos y empezar por alguna guía local. Las guías internacionales de otros países no son muy recomendadas. Nosotros teníamos nuestra planillita de papel donde anotábamos todos los pacientes, con qué antibiótico tiene, la dosis, si se ajustó o no a la función renal, y lo que ven al final es si estaba apropiado o no. O sea, hacíamos una valoración de ese esquema, ¿sí? ¿Y en qué nos basábamos? Bueno, en lo que recomendábamos. Y aparte en el cultivo. Una cosa es el empírico, otra cosa es el dirigido, ¿sí? También lo diferenciábamos en eso. Y ver si estaba adecuado o a lo recomendamos o al cultivo que tuvo. Hoy lo hacemos en un Google Form, no es ninguna herramienta extraña, creo que ya todos lo conocen. Y cargamos los datos en un Google Form y esto lo convierte en un Excel y lo hacemos directamente con la computadora, sin papel, que es lo que queremos principalmente. Insisto, esto es hospital público, sin herramientas compradas, pagas, ni incluso diseño propio de un software, sino con las herramientas que conocemos hoy de Internet. Indicadores de procesos. Bueno, qué adherencia hay a lo que recomendamos, qué adherencia hay al ajuste de antibióticos, y de resultados, como les decía, el consumo, el outcome clínico de los pacientes y la multiresistencia. Y estos indicadores presentarlos. ¿Qué valoramos en la adecuación? Bueno, la adecuación global, cuántos de los esquemas globalmente están adecuados a lo que recomendamos, los empíricos, los dirigidos y las profilaxis, como ejes centrales iniciales. Y en el consumo, ya escuchamos seguramente hablar de DDD, cuando hablamos de dosis diaria definida, tiene que ver, se divide el consumo en gramos sobre los días paciente o sobre los egresos, pueden utilizarse las dos situaciones, y sobre una constante que es la dosis diaria definida, que la encuentran, ahí puse una cita, pero la pueden encontrar en diferentes lugares de Internet, cuál es la DDD de cada antibiótico. Con eso sacan un consumo estandarizado sobre dosis diaria definida. La DOT es días de tratamiento, ahí dice DOT, son Day of Treatment, días de tratamiento, y esto es cuántos días de tratamiento de cada antimicrobiano sobre los pacientes que tengo internados en el hospital. Lo ideal es tener las dos cosas, DDD, que es en gramos, y DOT en días, siempre sobre pacientes, ¿no? Sobre días pacientes o sobre egresos. Y lo relevante de esto es que a veces los datos de gramos me es más fácil obtenerlo porque me los pasa a farmacia, ¿sí? Y los días de los pacientes quizás los tengo que ir a llevar yo adelante. Bueno, ahí es donde tengo que ver justamente lo que hablaba, qué es más adaptable a mi institución. Si tengo el consumo en gramos mensual de cada antibiótico o si es más fácil obtener el día. Lo ideal, las dos cosas. Acá tenemos, por ejemplo, nuestra tabla en DOT, en una terapia intensiva, en días de cada antimicrobiano y cómo vamos sacando nuestros indicadores en base a eso. Los dividimos sobre los días paciente. Esto es solo para mostrarles, no importa el dato crudo, pero ver cómo analizamos los datos y los comunicamos. Acá los consumos sobre 100 días paciente por trimestre, ven ahí ampicilina sulbactam, amicacina, colistin, meropenem, vancomicina, pipertazo, la realidad de muchos en las terapias intensivas, ¿no? Los antibióticos que más consumimos. Sobre esto trabajamos y obviamente nos interesan los carbapenems. Bueno, ¿cuándo usamos más carbapenem? Estamos usando mucho, poco, en base a nuestra media. Está habiendo un problema, está creciendo. Esto nos sirve para trabajar sobre el consumo y ver dónde enfocar. Porque los carbapenem, por el problema de las carbapenemasas, ¿no? Acá visto de otra manera, en mes a mes y cada antibiótico, de vuelta aparece el colistin, el meropenem, insisto, gramos sobre DDD, que lo consiguen de Internet, sobre días paciente. El que hace control de infecciones también conoce este tipo de indicadores. Y esto lo pueden buscar. Y acá estábamos, esto, si ven los años o los meses que están ahí, tenía una trampita ahí hasta 2019, porque después vino la pandemia, ¿no? Y nos cambió todo esto, pero estábamos muy contentos porque bajando el uso de carbapenems, logramos bajar drásticamente las infecciones por carbapenemasas en una de las terapias intensivas donde estaba, casi 2 años enteros sin ninguna, lo cual era un montón, todos lo sabemos. Obviamente la pandemia nos cambió nuevamente esta realidad y lamentablemente.
Acá son nuestras tablas donde llevamos, como les dije, no es solo el consumo de antibióticos, bajar el consumo va a ser una consecuencia de buscar que haya menos multiresistencia y que a los pacientes les vaya mejor. Entonces, un indicador del PROA es la mortalidad en la terapia intensiva y es cuántos gérmenes multiresistentes tenemos. Y acá lo ven, vamos analizando y anotando cuántas infecciones por Acinetobacter resistente a carbapenem, infecciones por KPC, por MBL, y los vamos llevando. Y lo convertimos en tasas y vemos cómo nos va también en el tiempo, si la multiresistencia crece, se mantiene. Y acá empezamos con la última parte, que es cuán apropiados son los esquemas. Bueno, en base a lo que recomendamos y a los cultivos, ¿qué porcentaje de apropiado? Bueno, cuando empezamos, como ven, no estábamos muy bien, ¿sí? Nos faltaba capacitación, sin duda. Los esquemas que se usaban no eran acorde a las recomendaciones. Capacitación, mejorando al 80%, queremos sin duda llevarlo a porcentajes mucho mayores, ¿no? La idea siempre va a ser el 100, sabemos que es difícil. ¿Cuál era el principal problema? Bueno, cuando no tenía indicación, lo que dije al principio de la charla, ahí nos cuesta trabajar mucho, y el principal problema es en el tratamiento empírico, no tanto en el tratamiento dirigido, lo cual es lógico, el dirigido, el cultivo ayuda mucho más. ¿Quién puede empezar un PROA? Todos y cualquiera. O sea, idealmente que haya un farmacéutico, un microbiólogo, un infectólogo. Si no tengo una de esas patas por desinterés, porque mi institución no cuenta con el recurso humano suficiente, puede estar a cargo de otro. Puede un enfermero ser el líder del PROA, totalmente. Obviamente va a necesitar el expertise de otras áreas, pero puede ser el líder del PROA. Tener nuestras guías de recomendaciones para que obviamente valorarlo y decir cuándo está apropiado o no tenga que ver con esas guías, que haya elementos de recolección de datos, que puede ser un simple Excel, ¿sí? Como les decía antes, recolectar consumo, recolectar outcomes y valorarlo, si está adecuado o no adecuado, y que haya una difusión de los resultados con capacitación para que esto mejore. Así que muchas gracias y abierto a preguntas, comentarios, intercambios. Hay varios expertos en el tema acá en la sala, así que bienvenidos los comentarios. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya llegó la killer de Calabrese. Bien. Así que vamos a empezar por esa. Espera que dejo de compartir la presentación. Bien. La perdí de vista, Caro. Acá está. El doctor Jorge Omar Calabrese dice: deseo saber si han tenido discordancia entre FilmArray y cultivos, y en ese caso, ¿qué conducta adoptaron? Sí, igual poca. Está analizado también, no era el enfoque de ese protocolo, pero está analizado. Tuvimos poca. ¿Y por qué poca? Los resultados de FilmArray llevaron a los microbiólogos a una búsqueda quizás más exhaustiva de algunas colonias que eran más chicas dentro de la placa de Petri, y aparecieron los gérmenes que quizás si no hubiesen aparecido. Obviamente eso habla de que estaban en menor cuantía también, pero terminaron apareciendo. La verdad que en los hemocultivos el tratamiento fue global de todo lo que identificó el FilmArray. Siempre incluimos a todos en el tratamiento, pero sí hemos tenido más discrepancias en las PCR multiplex de muestras respiratorias. Ahí no fue el enfoque, insisto, de este trabajo, pero ahí es donde hubo mucha mayor intercambio, discusión y a veces toma de decisiones que no incluían todos los gérmenes identificados por PCR multiplex e incluso a veces en el cultivo, o sea, lo que no identificaba el cultivo también a veces igualmente se cubría por la identificación del FilmArray. En los hemocultivos la concordancia fue muy alta, no hubo un problema muy importante. Insisto, porque los microbiólogos, al identificarlo el FilmArray, iban más puntillosos a buscarlo dentro de la placa de Petri. Bien. María Inés Irusta nos dice: muchas gracias, doctor, por reconocer el trabajo de los farmacéuticos. No solo reconocer, o sea, los necesitamos y los queremos con nosotros al lado trabajando. O sea, nosotros, para que poner esto también en énfasis de lo que es el PROA, nosotros hacemos un pase o revista semanal, como quieran llamarlo, que es los miércoles, justamente ayer tuvimos uno, que es infectología, microbiología y farmacia juntos, discutimos todos los esquemas antibióticos de todo el hospital, todos. Y aparte ahí surge la problemática de stock, no stock, de necesidades a futuro, se discute cada paciente. Ayer incluso teníamos una situación que no nos cuadraba por un hemocultivo que no se
correspondía con la clínica del paciente y luego se encontró un error ahí en la preanalítica que fue muy importante. Entonces, yo creo muy gratificante trabajar con farmacéuticos en la sala, insisto, y con microbiólogos en la sala también. También hay que empezar a impulsar esto. Bien. Danis Mencina dice, saludos desde Paraguay, Guadalupe desde, siempre me resulta difícil la palabra, Tlaxcala, México, espero haberlo dicho bien. Y Diego Maurici pregunta, Javier, ¿cuánto es el costo del FilmArray para cada determinación? Bien, el costo es aproximado, como muchos de los insumos de las instituciones, los acuerdos tienen que ver con cantidades, ¿no? También eso aplica para otras cosas, pero un costo de cada terminación ronda los $200, ronda. Insisto, es muy hiper variable porque tiene que ver con las cantidades que cada uno utiliza. Eso es clave para cualquier insumo hospitalario, para antibióticos también, no solo para el tema de cada determinación del FilmArray. Bien, Diego Maurici también pregunta, ¿tratarías una bacteria por catéter a bacilo negativo sensible a aminoglucósidos con dichos antibióticos? Sí, Diego, sé que vos sos un gran defensor de los aminoglucósidos en diferentes instancias, y esto para todos. Nosotros, nuestro esquema empírico de infección urinaria que se interna o de peritonitis de la comunidad tiene aminoglucósidos, ¿sí? Y tenemos mucho rédito con ellos. No tienen resistencia cruzada con otras familias de antibióticos, como sí los beta-lactámicos quizás, o las quinolonas, y en Argentina hay un 30% de resistencia en infecciones urinarias y en gérmenes de las peritonitis de la comunidad a ampicilina sulbactam y a quinolonas, con lo cual en esas dos entidades los usamos empíricos. Y una bacteriemia asociada a catéter sin impacto, o sea, sin abscesos principalmente, que es donde el aminoglucósido empieza a tener su problema, en germen solo en la sangre, ningún problema en usar un aminoglucósido en monoterapia y con buenos resultados. Necesitamos más cantidad para poder publicar esta evidencia porque la literatura no avala mucho esta conducta, ¿no? Bien. Cecilia Noemí de Nave dice, muy interesante, los que trabajamos en un laboratorio pequeño privado de la provincia de Buenos Aires no siempre estamos al tanto de esto. Sí, a ver, está bueno leer, está bueno escuchar a colegas, está bueno hacer el intercambio con colegas, justamente para ver que hay otras posibilidades, que hay otras vías, que hay otras tecnologías. Creo que se puede empujar a las instituciones a mejorar las tecnologías, insisto, tecnologías y vías de comunicación, que ahí es donde yo a veces soy muy insistente, porque con nulo costo, con bajo costo, puedo cambiar muchísimo la evolución de mis pacientes y muchísimo los esquemas antimicrobianos, comunicando en forma eficaz, en forma temprana, en forma inmediata, los resultados preliminares que voy teniendo. Bien. Acá María Angélica nos dice, no pertenece al uso de antibióticos en la UTI, pero quisiera saber si se hace profilaxis de endocarditis en extracción dentaria. Profilaxis cada vez menos. La verdad que la realidad es que si el paciente no tiene antecedentes de endocarditis previa y no tiene una patología valvular congénita, no tendría indicación de profilaxis con antibióticos para una extracción dentaria. ¿Está bien? O sea, hoy es muy limitado el nicho donde la profilaxis en odontología, profilaxis para endocarditis, ha demostrado ser beneficiosa. Ahora, en la práctica se sigue usando masivamente. Sin duda tenemos que trabajar PROA con no infectólogos, tenemos que trabajar PROA con odontólogos, tenemos que trabajar PROA con emergentólogos, con clínicos, con generalistas. Tenemos que trabajar en conjunto porque es lo que nos va a cambiar la situación a futuro. Pero sí, en endocarditis cada vez menos lugares son donde ha demostrado beneficio de esa profilaxis. Bien, Jesús dice, saludos, una pregunta. ¿El uso de procalcitonina rutinariamente en sepsis puede ser de utilidad a corto plazo? Sí. O sea, a ver, soy un defensor del biomarcador y me van a escuchar en otras ponencias defenderlo, pero defenderlo usándolo bien. El problema de la proca fue, como lo dije, que cuando la empezamos a usar, decían, y más que nada los intensivistas, era proca positiva, hay una infección bacteriana, hay que ponerle antimicrobianos. Y no es así. Hay que entender el biomarcador, hay que entender que lo importante es su valor predictivo negativo inicial, o sea, una proca negativa me descarta una infección sistémica, aunque ojo que digo sistémica, porque puedo tener un empiema
con PROCA negativa y ser un empiema, o incluso una ventriculitis postquirúrgica y tener PROCA negativa, pero descarto una infección sistémica. Un valor positivo al inicio me dice poca cosa, pero una curva descendente me habla de una buena evolución. Entonces sí, yo defiendo el biomarcador desde ese punto de vista. Bien, Clara Rodríguez dice, excelente tema, nos compromete a los profesionales de enfermería también, porque somos los que administramos. Bien, igual son más que administradores, o sea, más que eso, porque ustedes pueden hablar de cómo está el paciente, ustedes pueden diagnosticar un evento adverso de la medicación, incluso los que se empiezan a comprometer pueden ir a ver el cultivo y decir, che, no le ajustamos, o sea, podemos empezar a capacitarnos en esto también y que la discusión sea transdisciplinaria. O sea, el modelo verticalista o médico hegemónico no tiene rol. Acá tenemos que poder, cada uno poner su expertise en la discusión y que al paciente le vaya mejor, y está visto que eso lo consigue. Bien, después, bueno, nos llegan muchos elogios. Excelente trabajo, felicitaciones doctor, muchas gracias. María Angélica Marcos dice excelente, muchas gracias. Voy a ver si no me salté alguna pregunta. Jorge Omar Calabrese dice, siempre es un placer escuchar a Javier, siempre aprendemos de sus comentarios. Una vez más, lo felicito y agradezco su disertación clara y didáctica. Gracias, gracias. Me da un poco de vergüenza que Jorge, que es un experto en el tema, haga ese comentario, pero bueno, también obviamente que lo agradezco. Bien, bueno, no tenemos más comentarios. Me voy a fijar si tenemos alguno en YouTube, pues siempre les pido que suban, pero los veo después. Adelante, nomás, ningún problema. Y abierto también a comentarios de la práctica diaria, que todos, como les dije, todos hacemos pruebas. Y los impulso a conseguir farmacéuticos clínicos, microbiólogos que vayan a la sala, discusión transdisciplinaria. Por ahora, por lo que estuvimos viendo de tu presentación, se basa la práctica en tener bien aceitado el algoritmo y el trabajo transdisciplinario. Pero podría trabajarse de alguna manera en informatizar estos algoritmos para mejorar los tiempos de respuesta. Bien, sí, me habías anticipado un poco la pregunta cuando llegué acá a la sala, que me hablaste de Big Data o de Machine Learning. La realidad es que sí, que vamos a tener todo esto, todo lo que hacemos dentro de las instituciones, y aplica a salud y aplica a otras áreas también, pero sin duda que la ayuda de la informática y de los modelos matemáticos informatizados van a ser una parte de nuestra toma de decisiones. No van a ser el todo, no es que va a haber una máquina que diga ponerle meropenem, ponerle colistina, no va a ser eso, pero va a haber un montón de datos resumidos que nuestra capacidad de análisis no llega en ese tiempo a poder analizarlos todos y resumirlos, pero va a haber un resumen de datos que nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones. Entonces, el Big Data, el Machine Learning, los modelos matemáticos tienen un rol fundamental en los sistemas de salud y lo van a seguir teniendo hacia adelante, y tenemos que familiarizarnos y amigarnos con las tecnologías porque van a ser parte de lo asistencial todos los días. Genial. Doc, no tenemos más preguntas, hay saludos desde prácticamente todo el continente, desde Paraguay, desde México. Había salteado alguno de Perú, desde Curuzucuatiá, ya más cerca de acá. Todos tienen palabras elogiosas. Yo lo único que quisiera pedirte para cerrar la jornada del día de hoy es algunas palabras de síntesis con algún concepto que te parezca que tiene que llevarse todos. Bueno, por un lado que hacemos prueba todos los días, o sea, todos los días vemos cómo usar mejor los antibióticos en lo asistencial y nos falta a veces formalizarlo y planificarlo. Y que esto que hacemos todos los días sirva para una capacitación periódica del staff para que sigan mejorando esos resultados. Entonces, con poco podemos hacer un programa de uso antimicrobianos que sea eficiente y luego ir mejorándolo a través del tiempo. Pero invitarlos a hacerlo, a que alguien tome ese liderazgo, que puede ser cualquier personal de salud que lo lleve adelante, que tenga ganas, que tenga capacidad de liderazgo para llevarlo adelante. Y que siempre esto va de la mano de la capacitación. Así como hoy nos escuchamos entre todos acá, también escucharnos dentro de las instituciones y capacitarnos. La multiresistencia
es la pandemia que estamos transitando. La estamos transitando ya hace varios años y las perspectivas son malas a futuro si no mejoramos cómo usamos lo que tenemos. De la mano del diagnóstico, de la mano de la capacitación, de la mano de conocer y mejorar los tratamientos antibióticos. Así que los invito a mejorar todo esto y a llevarlo fuera de la infectología, que esto no sea un nicho del infectólogo, el PROA, sino que esto es de todos. Excelente. Muchísimas gracias, Doc. Voy a volver a compartir la presentación para ir haciendo el cierre de la jornada. Ay, acá hay una pregunta. Ah, no, un comentario. Vuelvo a compartir la presentación. Bien, las preguntas que hayan quedado por fuera las pueden remitir al mail que están viendo en pantalla y se las haremos llegar al doctor Farina. Recuerden que Istanbulian Talks es un ciclo organizado por FUNSEI. Estamos en nuestro 5º ciclo consecutivo de presentaciones online para profesionales de la salud. Contamos con el apoyo de Istanbulian Servicios de Salud. En esta ocasión en particular nos acompaña Biomerie con su apoyo. Estas son las instituciones aliadas que nos acompañan con su aval científico. Nuestro canal de comunicación, nuestras redes sociales donde nos pueden contactar o rever nuestros contenidos que subimos periódicamente, y los esperamos en nuestro próximo evento el día 6 de octubre para hablar sobre vitamina D. Será nuestro 7º especial. Contaremos con la participación de un panel de 3 expertos, comenzando con la bioquímica Dolores Fabro, que nos hablará sobre vitamina D, biología y mecanismos de acción, acciones clásicas y no clásicas y su medición en el laboratorio. El doctor José Luis Mansur hablará sobre vitamina D, inmunidad innata, salud ósea y los beneficios de su suplementación, concluyendo con la participación del doctor Dong Hong Wu, o Daniel Wu, que hablará sobre vitamina D y obesidad, la asociación entre dos pandemias. Una vez más les recordamos, la cita será el próximo jueves 6 de octubre a partir de las 11:30 de la mañana, horario de la República Argentina. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vuelvo a dejar de compartir, prendo y te saludo formalmente, Doc. Gracias por estar acá y acompañarnos compartiendo tu conocimiento. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados intercambiando. Siempre es un placer el intercambio y aprendemos todos. Así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo 6 de octubre. Recording